Mire, según la agencia Sputnik, con el presidente López Obrador, el peso mexicano vive su mejor momento desde 1995. Le voy a compartir, le digo una nota que firman pues desde la redacción de Sputnik. Dice, este 1 de diciembre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cumple 3 años en el cargo y entre los logros que podría presumir está que el peso se encuentra en su mejor momento desde 1995. En los primeros 3 años de la actual administración, la divisa mexicana se depreció alrededor de 6.4%. Este porcentaje es el menor que se ha registrado desde que México implementó el sistema de libre flotación de moneda en 1995. La cifra, además, es inferior a la que reportaron los 4 mandatarios anteriores en sus primeros 3 años. En la primera mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto, el peso se devaluó en promedio 28%. En la administración de Felipe Calderón, 17%. Con Vicente Fox se depreció 21%. Y en el sexenio de Ernesto Zedillo el porcentaje fue de 139%. De este modo, López Obrador llega a su tercer año de gobierno con una tasa de cambio de 21 pesos con 67 centavos, 68 centavos en promedio por dólar, en contraste con los 20 pesos con 37 centavos en promedio que se reportaba desde el principio del sexenio. Lo anterior no exenta al peso mexicano de haber alcanzado su peor nivel en marzo de 2020, cuando se cotizó en 25,14. Pero eso fue cuando empezó la pandemia, cuando empezó el pánico, lo que representaba una depreciación del 6%, la más alta desde 2016, y luego de 3 años consecutivos al alza. De acuerdo con el director de estudios económicos de Citibanamex, dice Sputnik, Raúl Álvarez, este efecto en el peso mexicano deriva por varios factores externos, entre estos que el dólar perdió fortaleza en los últimos años. Actualmente el índice de la divisa estadounidense está en 96 unidades, en contraste con las 120 unidades que reportaba en el sexenio de Vicente Fox. A esto se suma que se revierten las consecuencias de las caídas del precio del petróleo reportadas en 2015 y 2016 y de las políticas económicas implementadas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre estas, la negociación de un nuevo tratado de libre comercio y la creación de un muro fronterizo. En entrevista para Expansión, el especialista indicó que otro factor que fortalece al peso son las remesas, las cuales están compensando los flujos de salida en la tenencia de bonos gubernamentales, los cuales suman más de 40,000 millones de dólares entre 2020 y 2021. En el mismo periodo, según Álvarez, se reportó la entrada de más de 4,000 millones de dólares por concepto de remesas. Raúl Álvarez estima que el peso se verá afectado por la volatilidad del tipo de cambio debido a un contexto externo e interno más complicado, a pesar de que se trata de una de las 10 divisas emergentes más operadas en el mundo, según el Banco Internacional de Pagos. Así lo plantean ahí en Sputnik. Pues muy interesante, muy interesante esto. Estos datos económicos al tercer año de gobierno del presidente López Obrador. Y le pido